Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, muy atentos en el estudio de hoy. Y hoy estaremos estudiando acerca de la experiencia de los creyentes anímicos. ¿Cómo es su vida de los creyentes anímicos o almáticos? Ayer estuvimos viendo un poco, estudiando un poco. Y algo que debemos tener en mente es que los creyentes carnales, almáticos o anímicos, pueden abundar en conocimiento llamado espiritual, pero se quedan cortos en la experiencia. De ahí que condenan a otros, pero no se corrigen a sí mismos. Cuando oyen la enseñanza de dividir el alma y el espíritu, su mente natural lo asimila rápidamente y sin dificultad. Pero ¿qué sucede entonces? Se ponen a discernir y ordenar los pensamientos y actos anímicos, no de sus vidas, sino de los que, de los que los rodean, de los demás. Y su adquisición de conocimiento solamente les impulsa a enjuiciar, a criticar a otros, pero no a ayudarse a sí mismos. Y esa propensión a criticar es una práctica común entre los creyentes anímicos. Tienen la capacidad del alma de recibir el conocimiento, pero carecen de la capacidad espiritual para ser humildes. En asociación con las personas, dejan a uno la impresión de ser fríos y duros. Sus tratos con los demás tienen cierta rigidez. Al contrario de los creyentes espirituales, su hombre exterior no ha sido quebrantado y por lo tanto no es fácil acercarse a ellos o acompañarles. Los cristianos que prosperan en la vida del alma son muy orgullosos, y esto es debido a que hacen del yo su centro. Por mucho que traten de dar la gloria a Dios y reconocer todo su mérito como la gracia de Dios, los creyentes carnales tienen la mente puesta en sí mismos, tanto si consideran sus vidas buenas como malas. Sus pensamientos giran alrededor de sí mismos. No se han perdido aún en Dios y se tienen por muy lastimados si son puestos a un lado, sea en la obra o en el juicio de los otros. No pueden tolerar los malos entendidos o las críticas, porque al contrario de lo que ocurre con sus hermanos más espirituales, todavía no han aprendido a aceptar las disposiciones de Dios, tanto si dan por resultado una elevación o un rechazo. Se resisten a parecer inferiores, a ser despreciados, incluso después que han recibido la gracia de conocer el estado real de su vida natural como muy corrupta, y aún después de haberse humillado delante de Dios, considerando que sus vidas son las peores del mundo. Estas personas, a pesar de eso, irónicamente terminan considerándose más humildes que los demás. Se envanecen, se sienten orgullosos de su humildad. El orgullo está incrustado en ellos hasta la médula de los huesos. Todos a su alrededor se dan cuenta de que son orgullosos menos ellos. Es como el mal aliento de una persona. Todos saben que lo tienen, menos la persona misma. Ahora, ¿cómo son las obras de los creyentes anímicos? Los creyentes anímicos no ceden a nadie en cuestión de obras. Son los más activos, los más celosos y dispuestos, pero no laboran porque hayan recibido la orden de Dios. Lo hacen, en cambio, porque tienen el celo y la capacidad de hacerlo. Creen que hacer la obra de Dios es muy bueno, sin darse cuenta de que solo el hacer la obra que Dios ha ordenado es verdaderamente elogioso. Estos individuos, estas personas, ni tienen el ánimo para confiar, ni el tiempo para esperar. Nunca buscan sinceramente hacer la voluntad de Dios. Al contrario, obran conforme a sus ideas, con la mente hecha un enjambre de planes y esquemas. Y debido a que trabajan con diligencia, estos cristianos caen en el error de verse como más adelantados que otros hermanos suyos que van más pausadamente. ¿Y quién puede negar, sin embargo, que con la gracia de Dios, estos últimos pueden ser fácilmente más espirituales que los primeros?
La labor de los creyentes anímicos depende principalmente de los sentimientos. Se ponen a trabajar solo cuando les acomoda. Y si estos sentimientos apropiados cesan mientras están trabajando, pues dejan de hacerlo y pueden dar testimonio a otros durante horas sin cesar y sin cansancio. Si experimentan en sus corazones un deseo ardiente y un sentimiento gozoso, pero si van a soportar un desaire o un rechazo, apenas van a hablar o no hablarán en absoluto, incluso frente a la mayor necesidad, ni aún ante una situación en el hecho de muerte. Con calor estimulante pueden caminar o ir a sitios muy lejanos y sin él no van a dar un paso si no tienen ese sentimiento de hacerlo. No pueden prescindir de sus sentimientos hasta el punto de hablar con el estómago vacío a una mujer samaritana o con los ojos soñolientos a un Nicodemo. Los cristianos carnales trabajan con gusto y con todo, entre las muchas labores son incapaces de mantener la calma de su espíritu. No pueden cumplir las órdenes de Dios quietamente como sus hermanos espirituales. El mucho trabajo los trastorna. La confusión exterior les causa una inquietud interna y sus corazones son gobernados por cuestiones externas. Lucas 10:40 dice, las muchas cosas les acongojan. Y esto es lo característico de la obra del cristiano anímico. Los cristianos carnales se desaniman fácilmente a causa de sus esfuerzos. Les falta la tranquila confianza que se apoya en Dios para hacer la obra. Y al estar regulados por sus sensaciones internas y el ambiente externo, no pueden apreciar la ley de la fe ante el sentimiento de que han fallado. Y por más que no tenga que ser verdad, están dispuestos a renunciar a seguir. Se desmayan cuando el ambiente se nubla y se hace desabrido, porque no han entrado aún en el reposo de Dios. Y como les falta poder ver a lo lejos, estos creyentes que confían en el alma se desaniman fácilmente. Solo pueden ver lo que tienen inmediatamente delante. Las victorias momentáneas les dan gozo, les inyectan gozo, pero las derrotas temporales les entristecen, porque no han descubierto la manera de ver el fin de la obra a través de los ojos de la fe. Anhelan un éxito inmediato como consuelo para su corazón, pero el fallar en conseguirlo les hace incapaces de seguir adelante y sobre todo de confiar en Dios en medio de las tinieblas que lo rodean. Los creyentes anímicos son expertos en descubrir faltas, aunque ellos no sean por necesidad fuertes. Son prontos para criticar y lentos para perdonar. Cuando investigan y corrigen las deficiencias de los demás, ellos presumen una especie de autosuficiencia y una actitud de superioridad. Su manera de ayudar a la gente es correcta y legal, pero su motivación no siempre es recta. La tendencia a apresurarse marca con frecuencia a los que marchan al paso de su alma, porque no esperan a Dios. Todo lo que hacen es precipitado, impetuoso, con prisas. Obran más bien por impulso que por principios. Incluso en la obra de Dios, estos cristianos son impulsados por un celo y una pasión hasta el punto de que no pueden esperar a que Dios deje clara su voluntad y su camino. La mente del carnal está ocupada por completo en lo que él cree que es lo correcto. Consideran y planean, hacen esquemas y predicen a su manera. Algunas veces presagian un futuro espléndido por lo que están fuera de sí de gozo, y otras veces captan solamente vistazos de tinieblas, todo lo ven gris e inmediatamente se entristecen, se acongojan de su estado de miseria. Ahora, ¿piensan de esta forma en su Señor? No, piensan más en sus labores, piensan en el hacer la obra del Señor,
el darle una importancia suprema, y con frecuencia se olvidan de que el Señor es el que da la obra. La obra del Señor ocupa el centro para ellos, pero el Señor de la obra retrocede hasta el fondo o lo ponen al final. Las personas anímicas carecen de una profundidad espiritual, por lo que son guiados por pensamientos súbitos, repentinos, que como destellos cruzan su mente, sus palabras y sus obras, y por lo tanto son con frecuencia inapropiadas. Hablan en primer lugar yo, mi, no porque se sienten llamados a hacerlo, sino simplemente porque suponen que es necesario hacerlo. Y entonces pueden hacer reproches, cuando deberían mostrar simpatía o consolación. Y todo esto es debido a su deficiencia en el discernimiento espiritual. Se confían demasiado de sus pensamientos limitados y limitantes. Y aún después de haber visto que sus palabras son improcedentes, se niegan a aceptar el veredicto de los hechos. Y debido a que poseen tantos planes y montañas de opiniones, es muy penoso trabajar con esos cristianos carnales. Todo lo que les parece bueno a ellos tiene que ser aceptado como bueno por los otros. La condición esencial para obrar con ellos es estar perfectamente de acuerdo con sus ideas y sus interpretaciones. Y el matiz de interpretación, por más pequeño, es igualado a una profunda implicación en lo que consideran que ha de ser la fe una vez entregada a los santos. O sea, ellos siempre tienen la razón. Toda opinión diferente que alguien pueda manifestar, no pueden tolerarla en lo más mínimo. Aunque el creyente anímico sabe que no debería aferrarse a opiniones, él se asegura de que siempre que hay que descartar una opinión que no sea la suya, todos están mal menos él. Y el sectarismo admite que no es escritural, pero nunca es su secta particular la que debe desaparecer. Todo lo que él no acepta lo considera como una herejía. Por eso no es de extrañar que tantos cristianos anímicos paguen con la misma moneda, negando la autenticidad de su fe. Y lo estamos viendo con tanta apostasía hoy en día, porque sienten gran apego a su obra. Solo ellos tienen la verdad absoluta, solo lo que ellos hacen es correcto. Aman a su pequeño círculo, a su denominación, digamos íntima, y es por eso que son incapaces de laborar en unidad, en conjunto con otros hijos de Dios, e insisten en dominar solamente hijos de Dios a los que son de su propia filiación. O sea, quieren manipular y controlar. Por eso, ahora que el 25 de febrero vamos a tener la reunión de oración en Abasolo, es un momento para que todas las iglesias del estado de Guanajuato nos unamos a clamar por el Señor, que dejemos de dejar de obrar en el alma. Cuando llegamos a la predicación, el anímico no puede depender enteramente de Dios. O bien pone su confianza en algunas historias ilustrativas buenas que le toquen los sentimientos, o en palabras ingeniosas, o en su personalidad. Hay algunos predicadores notables que quizá dependan completamente de sí mismos, como ya lo hemos estudiado, pero la gente tiene que escuchar. Pueden depender de Dios, pero también al mismo tiempo dependen de ellos mismos. De ahí su cuidadosa preparación. Pasan más tiempo analizando y recogiendo los materiales y pensando que buscando la mentalidad de Dios y esperando poder desde arriba. Memorizan sus mensajes y luego los predican literalmente. Sus pensamientos ocupan un lugar primario en su obra. Con un enfoque así, estos creyentes naturalmente van a poner más confianza en el mensaje que en el Señor, en lugar de confiar en el Espíritu Santo para que les revele la necesidad del hombre y la provisión de Dios para
quienes están escuchando dependen de modo exclusivo de las palabras que pronuncian para conmover a los corazones de los hombres. Aquello en que hacen hincapié, énfasis, estos creyentes carnales y en lo que confían es solo en sus palabras. Quizás sus mensajes transmiten la verdad, pero sin ser avivados por el Espíritu Santo, incluso la verdad es una ventaja pequeña. Habrá muy poco fruto espiritual si uno se apoya en las palabras más que en el Espíritu Santo. Por mucho que estas predicaciones o predicadores sean aclamados, solo hacen impacto en la mente de los oyentes, no en sus corazones. Los creyentes anímicos disfrutan empleando palabras altisonantes, gritando y frases repetitivas. ¿Cuántos dicen amén, aleluya, amén, amén? Y gritando, pensando que entre más gritan, entre más fuerte gritan, más unción tienen. Pero están equivocados. Por lo menos en ese respecto están tratando de imitar al que es genuinamente espiritual, que habiendo recibido mucha experiencia, es capaz de enseñar con precisión y con una precisión superior a la de todos sus predecesores. Pero el carnal considera que esto es altamente atractivo, por lo que se deleita en emplear su imaginación en la predicación. Siempre que se le ocurre una idea que cree superior, sea andando, conversando, comiendo o durmiendo, la anota para su uso futuro. Nunca se pregunta si esa idea le fue revelada por el Espíritu Santo o es solamente un pensamiento que ha irrumpido en su mente, o un pensamiento frijolero, pozolero, por haber comido de más. Algunos cristianos que son verdaderamente anímicos hallan un deleite especial en ayudar a otros. Como ellos no han alcanzado la madurez, pues no saben cómo dar alimento a su sazón. Y esto no significa que no tengan conocimiento. En realidad tienen demasiado. Al descubrir algún elemento impropio, cuando les hablan de alguna dificultad, inmediatamente adoptan la actitud del creyente veterano que está hambriento de ayudar con la visión limitada que tienen. Derrochan, gastan enseñanzas escriturales y prodigan en abundancia las experiencias de los demás creyentes. Se inclinan a decir todo lo que saben, es decir, más de lo que saben, llegando con ello al reino de la suposición. Estos creyentes veteranos, entre comillas, exhiben una tras otra todas las verdades que se han almacenado en sus mentes, sin inquirir, sin buscar en lo más mínimo si aquellos a los que hablan tienen realmente la necesidad de ellas o pueden absorber tanta enseñanza en una sesión. Son como Ezequías, que abrió las puertas de la tesorería y exhibió todos sus tesoros, algunas veces sin ningún estímulo externo, sino simplemente porque han sido movidos por una emoción interna, derraman enseñanzas espirituales sobre los demás, y muchas de las cuales son solamente teorías. Desean además desplegar su conocimiento, ser conocidos, admirados, tener protagonismo. Sin embargo, no todas las enseñanzas, no todo lo que hemos mencionado existe en cada uno de los hijos de Dios de carácter anímico, porque varía con las diferentes personalidades. Algunos se quedan quietos sin decir casi ni una palabra, aún en medio de una necesidad desesperada, cuando tendrían que hablar, mantienen la boca cerrada. No han alcanzado todavía la libertad de la timidez y el temor natural. Pueden estar sentados junto a aquellos creyendo que por mucho hablar, estos creyentes parlanchines y criticar con ellos en el corazón, pero su silencio no les hace menos anímicos. Ahora, debido a que no están enraizados en Dios y por lo tanto no han aprendido a esconderse en Él, las personas carnales anhelan ser vistas, tienen hambre de protagonismo, buscan posiciones prominentes en la obra espiritual, ser reconocidos. Si asisten a reuniones, esperan que se les escuche, aunque ellos no escuchen a los demás. Experimentan un gozo indecible cuando se les reconoce, cuando se les respeta y se les da homenaje. El anímico
ama usar una fraseología espiritual. Aprenden de memoria un vocabulario espiritual que emplean invariablemente en cualquier oportunidad conveniente. Y lo usan tanto al predicar como al orar, pero no de corazón. Los que viven en el reino del alma tienen una ambición insaciable. Su deseo es con frecuencia el primer lugar. Se vanaglorían de la obra del Señor. Aspiran a ser obreros poderosos, usados en gran manera por el Señor. ¿Por qué? Pues para que puedan obtener un lugar, conseguir algo de gloria. Les gusta compararse a sí mismos con otros y probablemente no tanto con aquellos a quienes ellos no conocen, como con aquellos con quienes colaboran. Este contender y pugnar de lucha en la oscuridad puede ser muy intenso. Desprecian a los que están detrás de ellos espiritualmente, considerándolos como haraganes. A los que son espiritualmente grandes los rebajan, visualizándolos como casi sus iguales. Su tesón se aplica a ser grandes, a estar a la cabeza. Esperan que su obra prospere con miras a que se hable de ellos. Y ellos desean estos deseos y es natural porque están profundamente escondidos en sus corazones y pueden ser apenas perceptibles a los demás. Y aunque estos anhelos pueden estar muy bien escondidos y mezclados con motivos muy puros, distintos, la presencia de estos deseos inferiores es un hecho irrefutable. Los creyentes anímicos están muy satisfechos de sí mismos. Si el Señor los usa para salvar un alma, estallan en júbilo y se consideran espiritualmente un éxito. Se enorgullecen si triunfan alguna vez. Un poco de conocimiento, un poco de experiencia, un pequeño éxito fácilmente les hace sentir como si hubieran conseguido mucho. Y este rasgo común entre los cristianos anímicos puede ser comparado al vaso pequeño que se llena fácilmente. No observan lo vasto y profundo que es el océano de agua que queda, en tanto que su balde, su vaso esté rebosando, ya están satisfechos. No se han perdido en Dios, porque de otro modo habrían tomado todas estas cosas como si nada. Pero sus ojos están siempre enfocados en su yo insignificante y por eso se sienten muy afectados por una simple y pequeña ganancia o pérdida. Esta capacidad limitada en la razón por la que Dios no puede usarlos más. Si esta jactancia resulta de ganar solo 10 almas para el Señor, ¿qué sucedería? Imagínense si hubieran ganado 1000. Después de haber experimentado algún éxito en la predicación, hay una idea que permanece en estos creyentes anímicos. Fueron verdaderamente magníficos. Se creen la última Coca-Cola en el desierto. Derivan gran gozo del insistir en su superioridad. Pero qué distintos son de otros, incluso mayores que el mayor de los apóstoles se sienten, porque algunas veces se sienten también lastimados en sus corazones si otros no les estiman según creen merecer. Lamentan la ceguera de los que no reconocen que un profeta puede proceder de Nazaret y que está ahí presente. Y a veces cuando estos creyentes anímicos piensan que sus mensajes contienen pensamientos que nadie ha descubierto antes, sienten aprensión de que su audiencia no pueda apreciar la maravilla de ellos mismos. Se sienten mayores que Elías. Después de cada éxito van a pasar horas, si no días, felicitándose a sí mismos. Y bajo este engaño no es de extrañar que con frecuencia lleguen a asumir que la iglesia de Dios pronto debería ver qué evangelista tan grande, o qué predicador de avivamientos, o qué pastor tan majestuoso, o qué escritor hay en ellos. Qué desazón si la gente no se da cuenta, que no los valoren. Los creyentes carnales carecen de principios físicos o fijos, mejor dicho. Sus palabras y hechos no siguen las doctrinas, las máximas determinadas. Viven en conformidad con su emoción y su mente.
obran según sienten o piensan, y algunas veces de modo distinto y aún opuesto a su entendimiento. Y este cambio puede verse de modo muy vivido después de la predicación. Cambian según lo que han predicado recientemente. Si por ejemplo hablan de paciencia, durante los 2 días siguientes se van a mostrar muy pacientes. Si exhortan a alabar a Dios, empiezan a alabar sin cesar. Pero esto no va a durar. Como obran según lo que sienten, sus propias palabras van a activar sus emociones y así se comportan de una manera determinada. Una vez que ha pasado la emoción, todo ha terminado y vuelven a lo de antes. Otro punto especial con referencia a los cristianos anímicos es que suelen estar dotados fuera de lo común. O sea, los creyentes enzarzados en el pecado no muestran tantos talentos ni tampoco los que son espirituales. Parece que Dios les concede dones abundantes a los anímicos a fin de que puedan entregar sus dones a morir voluntariamente y luego reclamarlos una vez renovados y glorificados en la resurrección. Pero con todo, estos santos de Dios son reacios, necios a consignar sus dones a la muerte y en lugar de ello los usan para vanagloriarse. Las habilidades concedidas por Dios deberían ser usadas por Dios y para su gloria, pero los creyentes carnales con frecuencia consideran que son de ellos y en tanto que sirven a Dios en ese estado mental, pues van a continuar usándolos en conformidad con sus ideas sin permitir que el Espíritu Santo los guíe. Y cuando tienen éxito se lo atribuyen a ellos, le roban toda la gloria a Dios. Naturalmente, una autoglorificación y autoadmiración así, pues son muy veladas. Sin embargo, por mucho que traten de parecer humildes y ofrecer, de aparentar, darle la gloria a Dios, no pueden evitar el ser centrados en sí mismos. La gloria puede ser de Dios, sí, pero es para Dios y para mí también, dicen ellos. Por el hecho de que los carnales tengan muchos talentos activos en el pensamiento y ricos en la emoción, fácilmente estimulan el interés de la gente y conmueven sus corazones. Por eso vemos tantas predicaciones en el alma, hablando solo de emociones, haciendo llorar, reír a la gente, pero no haciéndola sentir compungida de corazón arrepentida. Y en consecuencia, los cristianos anímicos suelen poseer personalidades magnéticas. Por eso vemos tanta mega iglesia hoy en día, porque hablan en el alma, son más bien predicadores psicológicos que escriturales. Pueden rápidamente ganar la aclamación del pueblo común, pero con todo persiste el hecho de que en realidad carecen de poder espiritual. No contienen el flujo vivo del poder del Espíritu Santo. Lo que tienen es suyo propio. Las personas se dan cuenta de que poseen algo, pero ese algo no imparte la vitalidad espiritual a los demás. Se les ve muy ricos, pero en realidad son muy pobres. En conclusión, un creyente puede tener alguna o todas las experiencias que ya mencionamos antes de ser liberado enteramente del yugo del pecado. La Biblia y la experiencia real juntas dan pruebas del hecho de que muchos creyentes son controlados simultáneamente, por un lado por su cuerpo para incurrir en pecado e influenciados por otro lado por su alma para vivir conforme a sí mismos. En la Biblia los dos son etiquetados como de la carne. Algunas veces en sus vidas los cristianos siguen el pecado del cuerpo y en otras ocasiones siguen la voluntad propia del alma. Ahora bien, si un creyente puede encontrar muchos de los deleites del alma, permitiéndose no menor indulgencia en los deseos del cuerpo, que no es igualmente posible tener muchas sensaciones del alma en asociación con muchas experiencias del espíritu. O sea,
Naturalmente no debe pasarse por alto que hay algunos que concluyen una fase antes de entrar en las otras fases. El alma es una experta en disfrazar las expresiones del espíritu. La experiencia de un cristiano, por lo tanto, es una cosa más bien compleja. Es imperativo que determinemos por nosotros mismos si hemos sido librados de lo bajo, de lo innoble. El tener experiencia espiritual no nos hace espirituales. Solo después de haber sido librados del pecado y del yo, podemos ser considerados espirituales. Ahora, quiero dejarlos con esta introducción para el día de mañana. ¿Cuáles son los peligros de la vida anímica? Mañana ese será el título, los peligros de la vida anímica. ¿Cuáles son las manifestaciones de la vida del alma? Las manifestaciones de la vida del alma se pueden separar generalmente en 4 divisiones. Escúchenlo esto, quiero dejarlos pensando para mañana. Otra vez se lo repito, las manifestaciones de la vida del alma se pueden separar generalmente en 4 divisiones: fuerza natural, orgullo, dureza e inflexibilidad hacia Dios. Una sabiduría, un estilo propio con muchas opiniones y planes, y buscar sensaciones emocionales en experiencias espirituales. Estas manifestaciones son debidas al hecho de que la vida del alma es el yo, que a su vez es una fuerza natural, y que las facultades del alma son la voluntad, la mente y la emoción. Y debido a que hay estas diversas facultades en el alma, las experiencias de muchos cristianos anímicos van a ser en extremo distintas. Algunos se van a inclinar más a la mente, a los pensamientos, mientras que otros lo harán a la emoción, a los sentimientos, y otros a la voluntad, a solamente lo que ellos hacen es lo correcto. Y aunque las vidas, por lo tanto, sean altamente diferentes, todas ellas son vidas anímicas. Los que tienden a la mente pueden discernir la carnalidad en aquellos que están bajo la emoción y viceversa. Pero ambos, sin embargo, pertenecen al alma. Lo que es absolutamente vital para los creyentes es que en lugar de conseguir que su verdadera condición sea expuesta por la luz de Dios para que ellos mismos puedan ser liberados por la verdad, en lugar de medir ellos a otros con nuevo conocimiento, si los hijos de Dios hubieran querido usar su luz para la iluminación de sí mismos, su estado espiritual no sería tan bajo el día de hoy. Por eso, la indicación más prominente de ser anímico es una búsqueda, una aceptación y una propagación mental de la verdad. Para los cristianos de este tipo, la experiencia espiritual más elevada y la verdad más profunda sirven solo para cultivar su mente. Están llenos de conocimiento mental, pero esto no significa por necesidad que el andar espiritual del creyente no esté en manera alguna afectado en una forma positiva, pero sí denota ciertamente que el motivo primario es la gratificación de la mente. Mientras los creyentes que son dominados por la facultad mental verdaderamente tienen un gran apetito por las cosas espirituales, con todo, para la satisfacción de esta hambre dependen más de sus pensamientos que de la revelación de Dios. Gastan más tiempo y energía calculando que orando. Mañana estará imperdible. Hoy lo quisimos hacer más práctico para que lo entiendan. Sí, yo espero que el Espíritu Santo nos dé revelación a todos. Mañana veremos los peligros de la vida anímica. Por eso entendamos muy bien que lo que estudiamos hoy, podemos tener experiencias, pero muchas veces vienen del alma. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es la experiencia de los creyentes anímicos? ¿Cómo es su vida? Escúchenlo.
y reescúchenlo varias veces. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, para ya no actuar en el alma, para ya no ser creyentes anímicos, almáticos, guiados por las emociones, guiados por los pensamientos, guiados, Señor, por lo que creemos que solamente lo que hacemos nosotros es lo correcto. En el yo pienso, yo siento y yo quiero, Señor. Ayúdanos a discernir a la luz de tu palabra, Señor, lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Hoy reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, porque el alma falsifica las expresiones del espíritu y podemos creer que estamos actuando en el espíritu, pero estamos actuando en el alma. Incluso estar trabajando en la obra, en el ministerio, pero hacerlo en el alma, no en el espíritu, porque a ti lo que te interesa es la fuente de donde surge nuestra labor, nuestro ministerio, nuestra obra para ti, todo lo que pensamos, hablamos, hacemos, ¿cuál es la fuente? Si es del alma o es del espíritu. Danos discernimiento, Señor, más que nunca lo necesitamos en estos tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo, Señor. Que no busquemos la satisfacción, la gratificación del alma, que no busquemos lo que el mundo promete, lo que el mismo Satanás le prometió a Jesús, éxito y prosperidad a cambio de adoración, que no negociemos, Señor, nuestra adoración a ti con el mundo, que no terminemos adorando y amando el mundo más que a ti, porque entonces nos constituimos enemigos de Dios, Señor. Pero el alma se dirige a lo pasajero, a lo efímero, a la felicidad temporal en lugar del gozo eterno. Como tú lo dices claramente, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.